¿Qué tal? Muy buenos días, queridos padres de familia, queridos alumnos. Estoy muy contenta nuevamente de poder estar con ustedes, que puedan ustedes verme, que puedan ustedes escucharme. Agradezco la oportunidad que nos dan estos espacios tecnológicos, estos espacios virtuales en los que podamos hacer de alguna manera nuestra clase un poco más dinámica, un poco más cercana. No es lo ideal. Nosotros siempre vamos a preferir, siempre vamos a desear hacerlo de manera personal, estar cerca, el poder compartir experiencias de maneras más cercanas, pero la coyuntura nacional e internacional nos ha eh, llevado a esta situación y bueno, estamos aquí para respetarla, pero también para tratar de hacer y dar lo mejor. Les he preparado este pequeño presentación donde les doy la bienvenida. Chicos, los extraño un montón. Ustedes no tienen idea de cómo los extraño. De hecho, quiero que nos vayamos adaptando lo más rápido que podamos a este proceso porque estoy preparando algunas cositas para yo también poder verlos a ustedes, porque aquí solo ustedes me ven a mí, yo no los puedo ver a ustedes. Estoy preparando por ahí algunas cositas para que de aquí a algunos días, quizás una semana, un poco más, un poco menos, depende de cómo vea que nos vayamos adaptando, les voy a decir cómo nos vamos a reunir y vernos mutuamente. Un abrazo virtual, porque un abrazo real tampoco nos podemos dar, así que reciban mis bienvenidas. Yo voy a desarrollar en esta oportunidad la clase de matemática. Yo no necesito mayores presentaciones, pero ya saben, yo soy Miss Katia. ¿Y qué tema vamos a desarrollar en matemática? Bueno, esta semana no vamos a trabajar ningún tema propio, ¿ya? Los temas que voy a trabajar esta semana son temas que voy a ir trayendo de los que hemos venido desarrollando en las actividades pasadas, por dos razones. Primero, porque me gustaría afianzar esos temas, que yo a través de una explicación un poco más específica pueda despejar algunas dudas que hayan quedado en cuando ustedes completaban sus fichas. Y la segunda razón es porque necesito que de alguna forma ustedes han aprendido algo, no es que vengan acá en nada, ustedes ya tienen algunos saberes previos, saberes ya construidos desde en realidad antes de ocurrir a todo esto, y lo único que quiero hacer es construir sobre esas bases. ¿Por qué? Porque los temas que vienen en los días siguientes, voy a necesitar que ustedes hayan entendido muy bien esto. Entonces, para despejar cualquier duda, es mejor retomar desde aquí para luego ya avanzar y fluir con mucha más facilidad. Muy bien, chicos, vamos a ver dos temas porque les repito, como no son nuevos, entonces solo quiero refrescarles un poco todo lo que ya hemos venido aprendiendo. Vamos al tema de conjuntos, ¿ya? Es un tema recurrente, lo ven desde que están en primer grado hasta ahorita y quizás más. ¿Por qué? Es un tema que va a ir aumentando de profundidad, intensidad y dificultad. ¿Ya? El año pasado hemos visto bastante de conjuntos, tomamos un buen tiempo para poder afianzar esto, así que no creo que estemos empezando de nada, como les digo. Muy bien, los conjuntos, perdón, se representan de dos maneras. Aquí tenemos la pantalla, por favor, miremos la pantalla, y son dos maneras. La primera manera, como ven aquí, es a través de gráficos. Gráficos de diagramas llamados diagramas de Venn-Euler. Es muy común ver los diagramas de Venn-Euler en forma circular, pero no necesariamente o no solamente son en forma circular. Un diagrama de Venn-Euler puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, puede ser un triángulo, o como el ejemplo de aquí, que es una especie de mancha sin una forma determinada. ¿Cuál es la principal característica de los diagramas de Venn-Euler? Que deben ser figuras cerradas. No pueden ser figuras abiertas. ¿Pueden tomar cualquier forma? Sí, pero siempre tienen que ser cerradas. Y otra manera de representar los conjuntos también es a través de llaves, como estamos viendo aquí abajito. Esas son llaves, ¿ya? Me parece muy importante que ustedes tengan en consideración este pequeño, y bueno, no es tan pequeña, es una imagen que abarca gran parte de la pantalla, y es las múltiples maneras en las que un conjunto se representa a través de los diagramas de Venn-Euler. La primera fila, en la que los círculos o los cuadrados o los rectángulos, ya les he dicho, cualquier forma geométrica, están así, como juntas, como entrelazadas, yo les suelo llamar conjuntos anteojos, porque se parecen mucho a los anteojos, ¿no? Que están juntos. Estos no llegan a chocarse entre sí,
pero simulan mucho a unos anteojos. Recuerden, esta forma de representar un conjunto o dos conjuntos, acá hay dos conjuntos, es la forma anteojos. La otra forma yo le suelo llamar forma de huevo frito. Utilizo estos términos porque me parece que son divertidos y son mucho más fáciles de recordar. ¿Por qué huevo frito? Porque tenemos un conjunto grande afuera y uno más pequeño adentro, así como si fuera la clara y la yema, ¿ya? Y el de abajo le llamo conjuntos enemigos, porque simplemente no se ven, no se chocan, ningún elemento es igual, cada uno va por su lado, no tienen nada que ver entre ellos. Conjuntos enemigos. Recuerda, conjuntos anteojos, conjuntos huevo frito y conjuntos enemigos. Esta información nos va a servir mucho más adelante. Continuamos. Vamos a ver ahora cómo cómo determinamos los conjuntos. La palabra determinación significa definir. Vamos a definir, vamos a expresar a este conjunto, ¿ya? Hay dos formas de definir o de determinar un conjunto. Tenemos la forma de o por extensión y la otra forma que es por comprensión. Aquí yo les he traído una variedad de ejemplos ya desarrollados, pero a continuación vamos a hacer nosotros nuestros propios ejemplos. Abajo dice por extensión. Por extensión, como la palabra, su nombre lo indica, es extender el conjunto. ¿Qué significa eso? Que vamos a mencionar uno a uno cada elemento que compone ese conjunto separado por comas. La manera más fácil de identificar visualmente un conjunto por extensión es que este siempre está separado, cada elemento por coma, está especificado entre las comas. Y la otra forma es por comprensión. La comprensión significa que los conjuntos están determinados a través de una oración o de un enunciado. ¿Y qué dice ese enunciado? Bueno, lo que dice ese enunciado a modo de oración es una característica en común que tenga todo ese conjunto. De todos esos elementos que yo observo en ese conjunto, voy a tratar de pensar cuál es la característica que comparten todos. Y tenemos dos maneras, bueno, sí, podrían ser dos maneras, pero en realidad son más formas de poder representar un conjunto por extensión. ¿Ya? Y aquí las vamos a ver, por eso tienen en esta parte el ABC, una forma, y del otro lado tenemos otra forma. ¿Ya? Pero vamos mejor a ver. El conjunto A, por extensión, sería 1, 3, 5, 7 y 9. El conjunto ahora A, el mismo conjunto, pero por comprensión, sería X, tal que X es un número impar entre 1 y 9. Los conjuntos por comprensión, una forma rápida de identificarlos primero es que van a través de oraciones. Y lo segundo es que siempre tienen delante de esas oraciones o de esos símbolos matemáticos un X tal que X, este que estamos acá viendo al comienzo. X, ese slash se lee como tal que X, ¿ya? Y ahí tenemos la oración. Es un número impar entre 1 y 9. ¿Cuál es la característica en común que tiene esos elementos del conjunto A? Bueno, que son impares y que van entre el 1 y el 9. Otra manera es el conjunto B, que dice A, E, I, O, U. ¿Cómo se determina por comprensión? Bueno, X tal que X es una vocal. O el conjunto -2, -1, 0, 1, 2. ¿Cómo sería por comprensión? X tal que X es un entero que va entre -3 y 3. Vamos a ver ahora cuando los conjuntos por comprensión no están determinados en una oración. En muchos de los casos se debe determinar a través de una oración. Pero vamos a ver cómo es cuando está por comprensión y solo se utiliza un lenguaje o solo se ha utilizado un lenguaje matemático, con símbolos matemáticos. Por comprensión, X tal que X pertenece a los números naturales, tal que, esa coma se podría leer como tal que, X es menor que 7. X es menor que 7. Y abajo tenemos su conjunto por extensión. Vamos a ver mejor con ejemplos este tema.
tenemos aquí este siguiente conjunto que dice 5x tal que, a ver, espera, hasta aquí tú me decías que era x tal que x, ahora me estás poniendo 5x tal que x, chicos, esto también es un tema anterior, pero no se preocupen, yo les voy a refrescar la memoria. Pertenece a los números naturales. Cuando yo voy a utilizar números en los conjuntos por extensión, los que están por comprensión siempre debe tener este símbolo, pertenece. Y esta n significa números naturales. Números naturales. Ese es el símbolo matemático de números naturales. Seguimos. 5x tal que x pertenece a los números naturales, es decir, del 1 hasta el infinito, o desde el 0 hasta el infinito, tal que 1 es menor o igual que x y x es menor o igual que 3. Cuando yo solo tengo este símbolo, a ver, voy a poner esto de acá para que vean. Cuando yo solo tengo este símbolo así y no tengo una rayita abajo, significa que el número del que debo comenzar es del siguiente número. Por ejemplo, si ahí no tuviera ese menor o igual que 1, esa rayita de abajo, yo debería comenzar del siguiente, o sea, del 2. ¿Por qué? Pues, lógico, ¿no? Si dice que x es mayor que el 1, no puedo comenzar del mismo 1. Pero, si como está en el ejemplo, dice que 1 es menor o igual que x, significa que puedo partir del mismo número. Pero aquí tengo dos cosas en este conjunto. Tengo primero esta parte de acá, que dice 1 es menor o igual que x y x es menor o igual que 3, pero luego tengo 5x. Por partes. Primero vamos a resolver la parte donde nos da la indicación que todos conocemos del conjunto, y ahí sería, como dice menor o igual, ese conjunto sería 1, 2 y 3. Pero dice que cada elemento de ese conjunto debe ser multiplicado por 5, porque dice 5x. 5x puede ser también 3x, es decir, debe multiplicarse por 3, 4x multiplicarse por 4, o cuando diga x slash 4, significa que ese elemento se divide entre 4 y así, ¿ya? Entonces, al 1 yo le debo multiplicar 5, al 2 le debo multiplicar 5, y al 3 le debo multiplicar 5, dándome como resultado, en realidad, el conjunto C es 5, 10 y 15. No es 1, 2, 3, es 5, 10 y 15, porque de esta manera estamos cumpliendo con esta segunda indicación, 5x. Vamos a otro ejemplo. Aquí dice x al cuadrado, acá hay una indicación, tal que x pertenece a los números naturales, es decir, aquí no me va a salir una fracción, un número negativo, cualquier resultado que me salga debe pertenecer al conjunto universal de números naturales, y dice 2 es menor, aquí ya no dice igual, simplemente es menor que x, y x es menor o igual que 7. Inicialmente este conjunto sería así, 3, recuerda que no empiezo desde el 2, sino aquí desde el 3, 3, 4, 5, 6, y aquí sí me pudiera estar el 7 porque dice menor igual. Pero este conjunto tenía una indicación adicional, que era x al cuadrado. Quiere decir que el primer elemento del conjunto A sería 3 elevado al cuadrado, o sea, 9. El segundo elemento, 4 elevado al cuadrado, es decir, 16. 5 elevado al cuadrado, es decir, 25. 6 elevado al cuadrado, es decir, 36. Y 7 elevado al cuadrado, es decir, 49. Entonces, en realidad, este conjunto A, los elementos correctos que conforman el conjunto A es 9, 16, 25, 36 y 49. Como notan hasta aquí, cuando yo tengo este tipo de conjuntos, primero debo resolver la parte de acá, lo que me están pidiendo aquí. Y luego, cuando ya tengo esos elementos, me voy a la indicación inicial, como en este caso es x al cuadrado, es 5x, x entre 2, etc. Vamos a ver un último ejemplo de esta parte. Tenemos aquí ahora que dice x tal que x, ¿qué pasó aquí? No se preocupen, también es sencillo. X tal que x al cuadrado es igual a 4. Este conjunto está expresado a través de una ecuación. ¿Y cómo resolvemos esta ecuación? Yo les he dicho antes, la resta
es la oración, es el, perdón, la operación que le corresponde a la suma, la opuesta. La opuesta a la multiplicación es la división y la opuesta a la potenciación es la radicación. Y cuando yo tengo una ecuación, cuando voy a cambiarle de signo o de lugar a un número o una X o al miembro que sea, cuando le voy a cambiar de lugar, si antes estaba restando, ahora pasa sumando. Si antes estaba multiplicando, ahora pasa dividiendo. Si antes estaba potenciando, ahora pasa radicando. Es lo mismo aquí. Tengo x al cuadrado es igual a 4. Es esta partecita de acá, que es lo que tengo que resolver. Significa que x ahora ya no debe pasar como potencia, sino que ahora debe pasar como raíz. Ese 2 se ha convertido en raíz. 4, raíz cuadrada. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? Bueno, 2. Entonces el conjunto n en realidad tiene solo un elemento, que es el número 2. Vamos a más ejemplos. Les voy a mostrar ahora, ¿se acuerdan que les había hablado acerca de las diferentes formas de representar un conjunto a través de una manera gráfica, a través de los diagramas de Ben-Euler? Bueno, vamos a poner en práctica eso. Dados los conjuntos A, B, C, D, son esos conjuntos, ahí cada uno tiene sus elementos, vamos a ver, vamos a hallar la A intersección B. Ustedes saben que la intersección es los números o los elementos que tengan en común. Vamos a ver qué tienen en común A y B. En común A y B tienen el 2, tienen el 4, tienen el 6, tienen el 8 y tienen el 10. ¿Cómo se deberían representar gráficamente estos conjuntos? Como todo, si tú observas con detenimiento, todo el conjunto B, todo, absolutamente todo, no hay un solo elemento que se escape, todo el conjunto B está incluido, pertenece al conjunto A, la forma correcta de graficarlo es así. Ese es el conjunto A y ese es el conjunto B. ¿Notan? Es un conjunto huevo frito. Aquí me salió la yema más pegada al filo, pero es huevo frito al fin, ¿no? ¿Por qué? Cuando yo utilizo estos tipos de... Cuando yo utilizo estos tipos de gráficos, cuando todo un conjunto está incluido en otro. Y esto es un tema interesante también, la inclusión y la pertenencia. Más adelantito lo voy a tocar. ¿Ya? Cuando todo un conjunto está incluido en otro. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hallar ahora C, inclusión D. ¿Cuáles son los elementos que entre C y D se repiten? Son comunes. De eso se trata la intersección, los que sean comunes. Tenemos al 1, al 3 y al 5. Son los únicos que se repiten. En C quedan afuera 7 y 9, esos no se repiten con D. Y en D quedan afuera 2 y 4, no se repiten con C. ¿Cuál es la forma correcta de graficar ese conjunto? De la siguiente manera. Así. Un conjunto anteojos. Si lo podríamos hacer como hicimos en el inicial, no, porque van a haber elementos que yo voy a querer incluir en un conjunto que no coinciden, que no son comunes. ¿Entienden? Cuando hay algunos, solo algunos elementos en común, se hacen anteojos, gráficos de Ben-Euler en anteojos. Cuando todo un conjunto está incluido en otro, se hacen los gráficos o los diagramas de Ben-Euler huevo frito. Vamos a ver un ejemplo más de esto. Haya B intersección C. Ya saben que la intersección es buscar elementos comunes. Entre B y C, ¿hay algún elemento en común? Miren, les doy 3 segundos. No, no hay ningún elemento en común. ¿Cómo creen que se grafican estos conjuntos? Acertaron. Son conjuntos enemigos. O lo que vamos a llamar más adelante conjuntos disjuntos. ¿Qué significa? Que no hay ni un solo elemento que tengan en común o que se repita en un conjunto u otro. ¿Entendieron esta parte? Cuando todo un conjunto está incluido en otro, el diagrama correcto es huevo frito. Cuando solo algunos elementos se comparten, cuando solo algunos elementos están en común, el diagrama correcto es anteojos. Pero cuando ningún elemento está en común, el diagrama correcto es
enemigos. Vamos con el siguiente tema. Clases de conjuntos. Aquí no me voy a detener mucho tampoco porque ese es un tema recurrente. Le hemos añadido un hito o dos clases de los años anteriores quizás, pero vamos a darle una vista rápida. Tenemos en primer lugar los conjuntos unitarios, y eso es fácil, su nombre lo dice. Los conjuntos unitarios son aquellos conjuntos que solo tienen un elemento. Por ejemplo, el conjunto B dice vocal de la palabra papá. ¿Cuál es la vocal de la palabra papá? La palabra papá tiene dos A, pero cuando tengo 2, 3, 4, 5, 10 A, solo se coloca una. No pongo tantas veces A, solo se coloca una. Entonces, el conjunto B es un conjunto unitario, porque aunque hay 2 A, solo se considera una. El presidente de la República, que ahí dice Humala, pero hacemos magia, ahora lo vamos a actualizar, es un conjunto unitario también porque solo hay un presidente en el Perú, que es el señor Martín Vizcarra Cornejo. ¿Cuándo es un conjunto vacío? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, un número natural entre 2 y 3. Tú me puedes decir, 2,5, pero 2,5 no es un número natural, es un número decimal. Por eso, el n es un conjunto nulo o vacío, es decir, no existe. Se puede representar solo colocando las llaves sin nada al medio o, como está abajito, una especie de una O tachada, ¿ya? O, por ejemplo, el conjunto P, que es un hombre que vive en Júpiter. Nulo o vacío. Tenemos ahora los conjuntos finitos, que como su nombre lo dice, tiene una cantidad limitada, ¿ya? Por ejemplo, 1, 4, 5, X tal que X es un alumno del aula 605, X tal que X es un alumno del colegio El Fundamento. Hay muchos alumnos del colegio Fundamento, pero hay una cantidad limitada. ¿Ya? No es que hay infinitos alumnos del Fundamento, no. Hay una cantidad limitada. ¿Cuándo es infinito? Lo opuesto a finito, cuando no hay una cantidad limitada. Por ejemplo, los números naturales. Los números naturales son ilimitados, nunca se acaban, son infinitos. Y de hecho, incluso hay un signo, que es como una especie de un 8 echado, ¿verdad? Continuamos. Tenemos ahora los conjuntos disjuntos. ¿Se acuerdan cuando teníamos a los conjuntos enemigos? Bueno, esos también son conocidos como conjuntos disjuntos. Es decir, que sus elementos no son nada igual, no se comparten, no hay nada en común. Como por ejemplo, P es un varón o Q es una mujer. Totalmente opuestos. Y el conjunto universal, que es un gran conjunto que abarca a una gran población. Por ejemplo, los números naturales. Es un conjunto universal. Y dentro de los números naturales tenemos a los números pares, a los números impares, a los números primos, etcétera, etcétera, etcétera. Los números compuestos, ¿entienden? Como por ejemplo también tenemos la familia felina. Dentro de la familia felina tenemos una serie de animales. De eso se trata el conjunto universal. Su nombre lo dice. Vamos a ejemplos. Desarrolla por extensión y señala qué tipo de conjunto es. Aquí vamos a unir dos conocimientos, la determinación y la clase de conjuntos. No se preocupen, ya estamos terminando. Tenemos aquí que D. Dice que D es menor que 1. ¿Hay algún número menor que 1? ¿Hay un número que pertenezca a los números naturales que sea menor que 1? Por supuesto. ¿Se le considera un número natural? No, me confundí. Aquí dice que, no, sí, dice que X es mayor que 1. ¿Cuáles son los números mayores que 1? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el infinito. Ahí está la respuesta. Luego dice, a ver, antes de mostrarles, que los números naturales, que ese conjunto pertenece a los números naturales y que van desde el 8 hasta el 12. Pregunta, ¿debo comenzar desde el 8? No, muy bien. Si dijiste no, está bien. ¿Por qué? A ver, no escucho la respuesta. No, mentira, es broma. ¿Por qué no? Porque dice que X debe ser mayor que 8. Si es mayor que 8, no puedo considerar el mismo 8, sino el número que le sigue, que es 9. Pero si tuviera el signito del igual, ahí sí puedo partir del 8. Entonces, ese número es 9, 10 y 11. Seguimos. Ahora dice que este número que pertenece a los números naturales, perdón, este conjunto que pertenece a los números naturales es entre el 6 y el 7. No existe. Ya les dije, me puedes decir 6,5, 6,3, pero eso no es un número natural, es un número decimal. Continuamos. Ahora dice acá
que este conjunto G, que también pertenece a los números naturales, esa es la consigna, es lo que tienen en común todos sus elementos, es que X es mayor que 2. Aquí tengo otro conjunto infinito. Muchos números, ilimitados números son mayores que 2. Luego tenemos acá que X es menor que 1. Eso es lo que les decía hace un rato con el que me confundí por el signo. ¿Qué número natural es considerado menor que 1? Bueno, el 0. Es un conjunto. No les voy a decir la respuesta, así les digo la respuesta. Continuamos. Y dice que X es menor que 12. Entonces tenemos a todos los que sean menor que 12. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No vamos a poner el 12 porque recuerda, X es menor que 12. Acá, X es mayor que 7. Del 7 hasta el infinito. Bueno, acá no nos está mostrando nada para resolver. L dice, es el rey actual, ¡ay! Me confundí. Es el rey actual del Perú. Ahí yo pensé haber leído presidente, muy mal, no leí bien. Ahí debería decir nada, es nulo o vacío, ¿ya? Aquí lo vamos a corregir, es nulo o vacío. Es un departamento del Perú. El Perú tiene un montón de departamentos, pero aquí vamos a colocar solo algunos. Por ejemplo, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Ucayali, Callao, Junín, hay muchos más. Pero hay una cantidad limitada, no es ilimitado este conjunto. X es un número negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, así como hay los naturales, que también son números positivos infinitos, los números negativos que están del otro lado del cero, en el lado izquierdo del cero, también esos son negativos. Los números negativos nosotros los vimos el año pasado cuando estábamos viendo los planos cartesianos. No sé si los recuerdan. Continuamos. Entonces, a ver, el conjunto D es un conjunto infinito. El conjunto E es finito. El conjunto F es nulo o vacío. El conjunto G también es infinito. El conjunto H es unitario, tiene el 0 como un elemento, como único elemento. El I es finito, la J es infinito, la K, bueno, su mismo signo lo menciona. Aquí, la L, acá hay que corregir, es también nulo o vacío, porque en el Perú no hay reyes, solo hay presidentes, ¿ya? Y luego en la M sería finito, porque aunque son muchos departamentos, hay una cantidad de departamentos, ¿ya? Y N, que es el conjunto negativo, también es infinito. Muy bien, ahora vamos a ver los conjuntos universales. Los conjuntos universales. Vamos a ver. Aquí tenemos los subconjuntos, nosotros tenemos que colocarle su conjunto universal. Por ejemplo, rosa, tulipán, margarita, eso es un subconjunto. ¿Cuál es el universal de ese conjunto? X al que X pertenece o es una flor. Lima, Brasilia, Caracas, ¿qué es eso? X tal que X es una capital de Sudamérica. Luego tenemos la D, que dice regla, lápiz, lapicero, borrador. Bueno, X tal que X es un artículo de la cartuchera. Mayo, junio, julio, agosto. Muy bien, ahí debe ser el conjunto E. X tal que X es un mes del año. Como ven, los ejemplos que tenemos en negro son los subconjuntos y los ejemplos que tenemos en rojo son los conjuntos universales. Muy bien, nuestra clase hasta aquí ha terminado. Espero haber sido lo más clara posible. Perdónenme por ese error de rey del Perú por presidente. Lo voy a corregir luego en las diapositivas, pero espero haber sido lo más clara posible. Si tienen alguna duda, algún interrogante, no olviden que pueden hacérmela llegar a través de la plataforma, a través del WhatsApp, que en todo este tiempo que dure la clase de matemática voy a estar disponible para ustedes. Pero antes de retirarme, quería yo, o antes de dejarlos a ustedes para que resuelvan, quiero que por favor vayan a la plataforma, la parte donde dice mis cursos, recursos, hay esta pequeña actividad que dice conjuntos, como lo ven aquí en la pantalla, conjuntos LA, es decir, conjuntos del libro de actividades. Van a resolver la página 8 y 9, que es básicamente las únicas páginas que se abren en este archivo. Ya la van a resolver. Creo que de aquí no nos toca matemática hasta el día miércoles, jueves, si no me equivoco, así que tienen tiempo para hacerlo. Indicaciones pertinentes. Si tú tienes tu libro de actividades físico, lo tienes tú a la mano, resuelve en tu libro de actividades.
Si tú no tienes tu libro de actividades por X razones, no lograste comprar el libro de actividades y no lo tienes en físico, no te preocupes. En tu cuaderno vas a poner conjuntos, página 8, página 9, y vas a colocar solo las respuestas. No vayas a copiar todo porque es innecesario copiar todo. Vas a poner conjuntos, página 8, página 9 en tu cuaderno y pones ejercicio 1, de la P, respuesta tal, de la R, respuesta tal, de la Q, respuesta tal, de la S, respuesta tal. Ejercicio número 2 y simplemente haces el diagrama. ¿Entiendes? No quiero que copien todo, a menos que tú creas que sea supremamente necesario, bueno, lo copiarás, pero en realidad solo quiero las respuestas. En la próxima clase voy a darme un tiempecito para cotejar algunas respuestas y que ustedes puedan corregirse en su libro o en su cuaderno, ¿ya? No olviden, voy a hacer una acotación a esta parte número 6, ¿ya? Que cuando hablamos de pertenece o no pertenece, estamos hablando de elemento a conjunto, pero cuando hablamos de incluye o no incluye, hablamos de conjunto a conjunto. Ese es un tema que tocamos en las actividades pasadas, todo lo que está aquí ya lo hemos tocado en actividades pasadas, por eso les digo que nada es nuevo, que solamente estamos afianzando conocimiento. Pero si por ahí surge alguna duda, ya saben, voy a estar para ustedes todavía un tiempo más. Muchas gracias por escuchar, por atender. Hasta aquí llega esta clase. Les dejo para que resuelvan su libro de actividades. Chao.